La Copa del Mundo es el torneo más importante en el mundo del fútbol. Es tan grande e importante que me cuesta trabajo pensar en una mejor vitrina para exhibir a los próximos crack mundiales. Así que hoy hablaremos de qué fue lo que ocurrió con los jugadores sensación en los mundiales que han acontecido en este siglo. Quédate que hay mucho que hablar. El Arsenal de Arsène Wenger identificó en Gilberto Silva el complemento ideal para Patrick Vieira en ese doble pivote en su esquema clásico 4-4-2. Tras proclamarse campeón del mundo disputando cada minuto con Brasil, el club londinense aseguró su firma procedente del Atlético de Mineiro por un coste de apenas de 4.5 millones de libras esterlinas. El impacto del mediocentro defensivo superó cualquier expectativa. Anotó gol en su debut para ganar el Charity Shield. Además, su regularidad en la liga y su precisión posicional resultaron fundamentales para la consecución del título invicto de la Premier League en la campaña 2003-2004. El famoso Arsenal de los Invencibles, llegando a acumular 244 partidos oficiales en 6 temporadas con el club inglés. La gran revelación del torneo fue sin duda la selección de Senegal. Su delantero estrella, el Yadi Diouf, deslumbró al mundo con su velocidad y su técnica, lo que llevó a Liverpool a desembolsar 10 millones de euros a Lens para adelantarse a toda Europa. El traspaso fue un desastre monumental. Diouf evidenció una alarmante falta de gol. Solamente anotó 3 goles en 55 partidos de Premier League. Además, tuvo una actitud conflictiva dentro del vestuario y fuera de él mismo. Para la historia queda las imágenes donde llegó a escupir a rivales y aficionados, haciendo que el fichaje del senegalés se convirtiera en uno de los peores fichajes en la historia del conjunto de Anfield. El extraordinario torneo del surcoreano facilitó su llegada al fútbol europeo a través del PSV Eindhoven, para después convertirse en un pilar histórico del Manchester United de Sir Alex Ferguson. El guardameta sensación del mundial, que destacaba por su pintura en la cara, llegó al Barcelona libre después de haberse salido totalmente en el torneo. En el club de la capital condal, perdió la titularidad rápidamente ante un joven Víctor Valdés debido a sus problemas con el idioma y fallos tácticos muy importantes. Tras ser condecorado con el premio al mejor jugador joven del torneo, por encima de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, Lukas Podolski fue transferido del Colonia al Bayern Múnich por una suma de 10 millones de euros. Su polivalencia en ataque y su contundente pierna izquierda le permitieron integrarse de manera óptima en las rotaciones del club bávaro, aportando goles importantes y manteniendo una presencia constante en el fútbol de máxima exigencia, sin quizás haber alcanzado su máximo potencial. Boulahrouz fue una de las piezas más comentadas de la defensa de los Países Bajos. El Chelsea de Roman Abramovich pagó 12 millones de euros al Hamburgo para sumarlo a su rotación defensiva. El central nunca pudo adaptarse a la Premier League. Su juego tosco e imprudente le costó expulsiones rápidas y, sobre todo, la pérdida absoluta de la confianza de José Mourinho, siendo enviado a préstamo al Sevilla apenas un año después, tras disputar escasos minutos en Stamford Bridge. El revulsivo de la selección subcampeona, que tras consolidar su nivel un año más en el Marseille, dio el salto definitivo al Bayern Múnich para marcar una época dorada. El héroe de la semifinal y de la tanda de penaltis en la final firmó el mejor mes de su vida para consagrarse campeón del mundo, y también la alcanzó para fichar por el Inter de Milán, rindiendo a un nivel bastante mediocre que provocó su salida del club interista en apenas una temporada. La irrupción de Mesut Özil en la selección alemana desató el interés de los clubes más poderosos de Europa. El Real Madrid de José Mourinho se impuso en la carrera de fichajes, pagando solamente 15 millones de euros al Werder Bremen debido a la situación contractual del jugador teutón.
Özil se convirtió de forma inmediata en uno de los mejores asistentes del fútbol mundial, asociándose a la perfección con Cristiano Ronaldo y liderando las tablas creativas del continente, lo que rentabilizó con creces cada euro invertido por la directiva blanca. Aquí tengo que barrer para casa, pero Pablo Barrera maravilló por su velocidad y desborde saliendo desde el banquillo, destacando principalmente en ese triunfo de México contra Francia. El West Ham de la Premier League se apresuró a pagar 4.8 millones de euros a los Pumas del UNAM para asegurarse ese traspaso. El paso de Barrera por Inglaterra fue una catástrofe. El jugador carecía del físico necesario para resistir el choque de la liga inglesa y el juego asociativo fue prácticamente nulo. Tras una sola temporada en la absoluta intrascendencia, fue cedido al Zaragoza de España antes de regresar devaluado al fútbol mexicano. Para mí siempre un infravalorado. El centrocampista defensivo llegó al Real Madrid desde el Stuttgart para proporcionar el equilibrio físico e inteligente que necesitaba la escuadra blanca. Tras un mundial discreto, el extremo serbio dio el paso hacia adelante fichando por la Juventus de Turín. Pronto demostró ser un jugador extremadamente lineal, perdiendo el puesto con Antonio Conte, hasta terminar siendo vendido al Fenerbahce turco. Te interrumpo a mitad de este video para recordarte que si te gusta este tipo de contenido, te gustan los análisis futbolísticos, las historias, los tops y cualquier cosa más allá del resultado, este es tu canal. Estás en Fútbol en Perspectiva y recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para que este canal siga creciendo. Tras guiar a Costa Rica a unos históricos cuartos de final, el Real Madrid ejerció la cláusula de rescisión de 10 millones de euros que tenía Keylor Navas con el Levante. Keylor se afianzó como el portero indiscutible en el tricampeonato de UEFA Champions League que tuvo el Real Madrid de Zinedine Zidane, convirtiéndose en una leyenda indiscutible del club antes de su traspaso al Paris Saint-Germain en 2019. El delantero ecuatoriano Ener Valencia deslumbró a todos al anotar 3 goles en la fase de grupos de Brasil 2014. Su oportunismo y capacidad de salto convencieron una vez más al West Ham de pagar 15 millones de euros al Pachuca mexicano. Valencia nunca pudo emular esa cuota goleadora en el exigente entorno de la Premier League. Su inconsistencia de cara al arco y constantes problemas musculares limitaron su rendimiento, anotando apenas 8 goles en 2 temporadas completas antes de ser cedido al Everton y finalmente traspasado al fútbol turco. El máximo goleador del certamen, que a pesar de sus altibajos posteriores, registró excelentes cifras de aportación ofensiva en su campaña de debut en el Real Madrid. Quizás esto es un poco polémico, pero Marcos Rojo en ese momento todavía era un lateral, que fue reconvertido en central para llegar al Manchester United. Un Manchester United que pagó 20 millones de euros. En él, Marcos Rojo mostró constantes carencias posicionales, indisciplina y aparte, fue un calvario sus lesiones. Consagrado ya con el guante de oro del Mundial de Rusia, tras liderar a Bélgica al tercer puesto histórico, Thibaut Courtois forzó su salida del Chelsea con destino al Real Madrid por apenas 35 millones de euros. La operación resultó de una rentabilidad insuperable. El arquero belga se consolidó como el bastión defensivo de los éxitos ligueros y continentales del equipo de Chamartín, coronándose con actuaciones legendarias como la de la final de la Champions League en 2022. El central colombiano Yerry Mina causó sensaciones al anotar 3 goles de cabeza durante el Mundial. Aprovechándose de la cotización, el Barcelona acordó su venta al Everton por 30.2 millones de euros en el verano del 2018. El paso de Yerry en Goodison Park se convirtió en un calvario de lesiones. En 5 temporadas ligueras con el club apenas pudo disputar 86 compromisos antes de abandonar el equipo libre en 2023. El defensor francés Benjamin Pavard demostró un nivel magnífico, además de dejarnos uno de los mejores goles del torneo. Con esto, el Bayern Múnich puso lo que tenía que poner para llevárselo del Stuttgart al conjunto bávaro, en donde sin lugar a dudas no le fue nada mal. El extremo iraní, que tras jugar el Mundial con su selección, fue adquirido por el Brighton como el fichaje récord del club, al pagar 19 millones de euros. Alireza fue un completo fracaso, anotando solamente 2 goles en 3 temporadas de Premier League.
el pilar táctico indispensable para el equilibrio de la Argentina campeona del mundo. Alexis McAllister fue traspasado del Brighton a Liverpool en verano del 2023 por una cifra inicial de 35 millones de libras. Su adaptación bajo las órdenes de Jürgen Klopp y posteriormente las de Arne Slot demostraron su madurez como un futbolista de élite total, siendo pieza medular de Liverpool que se coronó campeón de Premier League. El incansable despliegue del marroquí, quien lideró la estadística de kilómetros recorridos y recuperaciones de balón en la histórica campaña de su selección, desató el interés del Manchester United, que acordó una cesión con cargo de 10 millones de euros a la Fiorentina. Amrabat mostró una alarmante lentitud para replegarse y absorber el ritmo vertiginoso de las transiciones ofensivas de los rivales en la Premier League. La dirección deportiva de los Red Devils se rehusó a activar la opción de compra definitiva, de modo que el jugador regresó a Italia tras solo 21 apariciones en liga. El proclamado mejor jugador joven de la edición se fue traspasado al Chelsea por 121 millones de euros. Este traspaso se ha visto respaldado por un volumen estadístico notable de asistencias y goles y la capitanía en el conjunto de Stamford Bridge. El talentoso interior que deslumbró al mundo entero, provocando los elogios de Luis Enrique, dio el paso al Olympique de Marsella por 10 millones de euros y terminó completamente relegado al banquillo por su alarmante inconsistencia táctica. Para el Mundial de 2026 hay varios jugadores que tienen la fichita de poder ser la próxima gran revelación y dar el paso a un equipo de mucha mayor envergadura y que esté dispuesto a luchar por cualquier título. Yo personalmente tengo a mis jugadores elegidos y les voy a contar cuáles son estos jugadores. Para mí, el futbolista revelación a seguir en esta Copa del Mundo tiene que ser el argentino Nico Paz. Yo ya he hablado de él en este canal, en donde menciono que es un jugadorazo. Me parece increíble que el Real Madrid tenga todavía una cláusula de recompra con un precio tan barato. Yo no sé qué ajuste podría tener el Real Madrid para entrar con él, porque implicaría un proceso distinto con Jude Bellingham, cambiar ciertas cosas. También sería cómo se siente con José Mourinho, pero el futbolista hispano-argentino es un jugadorazo. Se cansó de ser el mejor futbolista argentino en la Serie A, con respeto de Lautaro Martínez, y tuvo una histórica participación con el Como. De verdad, es increíble la cantidad de jugadas y sobre todo el crecimiento que ha tenido Nico Paz esta temporada. Posiblemente se pudiera quedar él todavía una temporada más en el Como, porque va a disputar UEFA Champions League y de ahí aún así revalorizarse aún más. Pero no me sorprendería que si se juntan cierto tipo de cosas, como un buen torneo de parte del futbolista argentino, el Real Madrid sea capaz de activar la recompra y venderlo a cualquier otro club. Porque de verdad, Nico Paz es un futbolista que puede cambiar cualquier equipo del mundo. Sin salirnos de Italia y también sin salirnos del Como, tengo que hablar de mi segundo jugador, Martín Baturina. Aquí esta me parece que es una apuesta mucho más segura, ya que a diferencia de Nico Paz, que realmente necesita jugar, porque no sé exactamente si será titular con Scaloni, Martín Baturina va a ser el futbolista revelación de Croacia. ¿Y por qué Croacia? Si tiene una selección bastante grande. Bueno, ¿por qué no Croacia? Yo creo que constantemente lo solemos infravalorar y ahí siempre están. Van 2 mundiales seguidos que llegan a la semifinal como mínimo. Tienen ya un bagaje bastante histórico de llegar a distancias bastante importantes. Y aunque es una selección bastante grande de edad, tiene brotes verdes. Y Martín Baturina es uno de esos futbolistas. Un jugador que tiene muchísima movilidad, tiene disparo de larga distancia y es un jugador que no se cansa de correr. Estoy seguro que es el futbolista que va a salir de este equipo sin lugar a dudas. Y ya sé, perdón por seguir hablando de futbolistas que militan en el fútbol italiano, pero si ustedes se han dado cuenta, uno de los escaños que más se repite en esta lista son los porteros. Y yo sé que si hay un portero que está a punto de dar el siguiente paso a un equipo mucho más importante, sin duda sería Sion Suzuki. El portero japonés me parece que tiene todas las condiciones que requiere un portero moderno. Tiene una gran envergadura, tiene muy buenos reflejos y es bastante hábil con el juego de los pies. Vamos, un portero moderno como los que ahorita se están requiriendo en el fútbol actual. A ello hay que sumar que Japón es una selección que relativamente llega a emocionar. Ha tenido importantes victorias contra Brasil y contra Inglaterra. Y también
no hay que negar que es bastante llamativo un portero japonés que sea de color. Y una vez más, toca barrer hacia casa. Pero es que no hablar de Gilberto Mora me parece un completo despropósito. Morita es sin lugar a dudas la joya más importante que tiene el fútbol mexicano. Y creo que aquí hay un especial énfasis en el factor localía. Mora, yo sé que no hay que cargarle presión, pero constantemente desde la prensa y los aficionados se le ve como nuestra esperanza. Y el joven ha demostrado que tiene la cabeza en donde tiene que tenerla y está muy centrado. Y sobre todo, no se llega a achicar. Él ya fue líder de una generación que en un mundial juvenil, siendo el menor, porque él debería estar con los sub-17, fue al sub-20 y fue el líder de esa generación. Ni hablar de la sub-17. Se demuestra que tiene un talento increíble. Aquí lo realmente interesante sería ver si después del mundial se va a ir o qué tan importante va a ser Rafaela Pimienta en este tipo de operaciones. Porque ya hemos visto que futbolistas mexicanos bastante talentosos a la hora de seleccionar sus equipos suelen tener problemas y por esa falta de experiencia terminan regresando al fútbol mexicano. Ahora bien, cuéntame tú, ¿quién crees que me hizo falta en el listado de futbolistas fiascos y futbolistas que fueron una figura y un éxito total? Pero lo más importante, cuéntame, para ti, ¿quién va a ser el futbolista que la termine rompiendo toda en este Mundial 2026? Esto fue Fútbol en Perspectiva y quédate que estamos a muy poco de que comience el Mundial y se venga una nueva era en este canal. Nos vemos.